tenemos plena certeza de que el Señor suplirá todas nuestras necesidades, porque este ministerio del nuevo pacto es del Señor. Es del interés de Dios que estas propiedades sean adquiridas y que funcionen para fusionar su obra en el continente norteamericano y en el continente europeo. Nosotros también ya queremos preanunciar que más tarde, quizás en el próximo semestre, podamos ayudar al continente africano para que allí, hermanos, con poco dinero conseguimos tener locales de reuniones para ellos y locales con condiciones un poco mejores, traer muchas personas para el Señor. Por eso vale la pena. Pero también esto dejamos para otra ocasión. Ahora volvamos juntos a mirar esta necesidad de estos dos continentes, norteamericano y europeo. El mensaje 4 tiene como título el único foco en la obra de Dios. Hablamos en el primer mensaje el único ministerio. Dios tiene un solo ministerio porque Él tiene una sola voluntad. Y el ministerio es para ejecutar su obra conforme a su voluntad. Después comenzamos a ver que en toda la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay solamente una línea ministerial. Y esa única línea ministerial comenzó en el día de Pentecostés y se inicia con el liderazgo de Pedro juntamente con los otros 11 apóstoles. Y en su apostolado, en su ministerio, pudo avanzar de una manera milagrosa y de una manera muy fuerte, hasta que eso se confrontó con una dificultad de los gobernantes de Israel de que acepten ese cambio de la ley de Moisés hacia Cristo, ya que Cristo ha venido. Cristo que ya había sido profetizado, y venido Cristo, el pueblo ya no estaría bajo el ayo de la ley. No obstante, esta nación no estaba preparada para ese cambio. Por eso, este ministerio del nuevo pacto llegó en una situación llevando el evangelio en medio de los judíos. La iglesia en Jerusalén crece numéricamente de una manera fuerte, pero encontró un obstáculo para avanzar, demostrando que Dios, el evangelio primeramente es para los judíos, priorizó el evangelio para los judíos. Y una vez que ellos rechazaron este evangelio, llegó nuestra oportunidad. Los gentiles ahora, como las ramas del olivo silvestre, fuimos injertados en el buen olivo por el rechazo de Israel. Aleluya. Pero gracias a Dios, por causa de esta oportunidad, todos nosotros estamos aquí. Fuimos injertados, incluidos en este único ministerio del nuevo pacto. Pero este ministerio no para por causa de esa dificultad. El Señor entonces deslocó esta línea ministerial a partir de Antioquía, surgiendo una línea de predicación del Evangelio a los gentiles. Y así hasta el tercer viaje de Pablo, abriendo un centro de obra en Éfeso. Dios ya había preparado eso, porque Pablo enseguida, al final de su tercer viaje,
él sería preso. Pero Dios lo usó en la prisión romana, escribiendo 4 libros maravillosos de la Biblia. Después fue suelto, escribiendo otras epístolas maravillosas, y finalmente fue muerto y martirizado en el año 67 por el emperador Nerón. Dios proveyó que Juan, uno de los 12 apóstoles, fuera de Jerusalén para Éfeso. Y en Éfeso él encontró esa estructura de Pablo para el perfeccionamiento de los obreros. Y allí quedó trabajando en su ministerio posterior, maduro en su ministerio del Espíritu y de la vida, llevando todos para la vida. La iglesia en Éfeso, una de las cartas de Apocalipsis que Dios manda a Juan escribir, era una iglesia perfecta, muy rigurosa, muy buena. No obstante, Jesús la reprendió. Ellos habían abandonado el primer amor. Necesitaban regresar a la práctica de las primeras obras, si no sería removido el candelero. Entonces Juan fue para allá justamente para que ese candelero no fuera removido. Fueron llevados por el ministerio de Juan para la vida, restaurando el primer amor. Hermanos, el conocimiento enaltece, pero el amor edifica. Aleluya. Y al final esa iglesia en Éfeso se volvió una iglesia deseable. El hermano Don, en vida, él nos habló sobre todo esto. Y hoy estamos viendo todo eso funcionando de acuerdo con la profecía. Y hoy estamos nosotros siendo esa iglesia en Éfeso, que a través del ministerio de Juan estamos siendo conducidos para la vida y para el amor. Aleluya. Estas ofrendas para estas dos propiedades, podríamos decir, no tenemos nada que ver con eso. Pero hermanos, estamos en la misma obra, en el mismo ministerio. Estamos acá en la tierra para la necesidad del Señor, no es para nuestro propio bienestar. Entonces, gracias al Señor, todo esto es una cuestión de amor. Y en este amor que viene por la madurez de vida, va a traer al Señor de vuelta. Aleluya. Juan entonces muere de viejo, no fue martirizado, pero su ministerio no murió. El único ministerio que no muere con la muerte de su ministro. El ministerio de Juan continúa hasta los días de hoy. Si usted pregunta, ¿en qué ministerio tú estás? Tú puedes decir, yo estoy en el único ministerio, el ministerio del nuevo pacto. Y yo hago parte, formo parte del ministerio de Juan en sus últimos tiempos. Y ese ministerio es el que traerá al Señor de vuelta. Crea o no, nosotros vamos a traer al Señor de vuelta. Aleluya. Este mensaje 4, voy a hablar sobre el único foco en la obra de Dios. Lectura bíblica, 1 Corintios, capítulo 3. Vamos a abrir nuestras Biblias. Capítulo 3. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento.
Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Yo quería decir a ustedes que en este único ministerio, el ministerio del nuevo pacto, va a conseguir, a lograr realizar la obra de Dios, hacer la voluntad de Dios y traer el reino de Dios a la tierra. Yo creo, hermanos, que Dios nos está preparando, porque grandes cosas sucederán entre nosotros. El Señor nos quiere usar grandemente, porque esta era pueda tener un cierre, esta era pueda presentar un encabezamiento de Cristo para que Él pueda tomar posesión del reino. Hay muchas cosas aún a hacerse. Y esas muchas cosas pasa por nosotros. Fortalecer las iglesias, la vida de la iglesia, madurar a los hermanos. Todos los hermanos, dejar la infantilidad, la niñez, la manera divisiva de vivir como en el pasado, y cada uno apoyando al otro, uno sustentando al otro, uno amando al otro, perdonándonos mutuamente, y así nosotros poco a poco, cada vez más, seremos cohesivos. Y esa unidad va a hacer con que el Señor tenga la oportunidad de entre nosotros hacer cosas mayores. Aleluya. Crean en eso. Entonces, para esto necesitamos tener un foco cierto, correcto. Si tú tienes un foco, yo tengo otro foco, vamos a estar dividiendo las fuerzas, vamos a estar dividiendo las energías y no vamos a conseguir traer al Señor de vuelta. Por esto, este mensaje tiene como mira colocarnos a todos en el mismo foco. Y el foco es muy importante. Yo quería, algún tiempo atrás, hicimos un video llamado Foco. No sé si los hermanos se acuerdan. Yo voy a pedirles que pasen para que nos recordemos un poco lo que explicamos. ¿Tenemos cómo pasar? Isto é uma lâmpada, e isto é um laser. Lâmpadas podem até produzir calor, mas lasers aquecem tanto que cortam até mesmo chapas de metal. A luz de uma lâmpada pode iluminar nossas casas, ruas e espaços públicos, mas lasers são lançados ao espaço e atingem a Lua. Nenhuma lâmpada seria capaz de fazer isso. No entanto, lasers e lâmpadas são feitos da mesma coisa, luz. Por que o laser é tão mais poderoso e preciso? O segredo está no foco. Lasers são feixes de uma única cor de luz. Lasers estão em fase. A luz é feita de partículas chamadas fótons que se comportam como ondas. Na luz e lâmpadas, estas ondas se mostram em diferentes frequências e fases, anulando-se umas às outras. Mas no laser não. Uma onda amplia a força da outra e a soma de todas elas só torna o laser mais potente. Lasers têm feixes colimados, ou seja, cada feixe da luz é paralelo ao seu próximo. Todos focam na mesma direção e ponto. A soma de todos eles produz calor intenso, alcance e precisão. Nós temos um foco: pregar o Evangelho e levar as pessoas a viver uma genuína vida cristã que as faça desenvolver sua fé e amadurecer no relacionamento com Deus
por meio do cuidado amoroso dos que servem, do ensinamento saudável da palavra e de invocar o nome do Senhor. Ayudar a todos los hijos de Dios a madurar. Cuidado amoroso de los tutores y curadores, enseñanza saludable de las Escrituras, invocar el nombre del Señor. SEAP, colportaje, bucafé. Reuniões, jantares, quaisquer que seja o formato da ação, precisamos estar claros de qual foco temos. O nosso foco é cooperar com Deus no cumprimento de sua vontade. Deus tem um foco: ver seus filhos maduros para reinar com Ele. Todos nosotros tenemos una energía para emanar como la luz, con seus diferentes comprimentos de onda. Con sus diferentes longitudes de ondas y colores. Esa es la luz difusa. Esa luz es necesaria para nuestro vivir, nuestro andar diario, así como en la Biblia presenta una palabra griega para ese tipo de andar, que es el andar peripateo. Peripateo es andar bajo una luz difusa. Tenemos claridad, tenemos luz para que podamos vivir, podamos andar. Pero para realizar la obra de Dios, esa luz no es más suficiente. Para que la obra de Dios sea realizada, necesitamos juntar las fuerzas. Su frecuencia, su longitud de onda tiene que ser igual a mi longitud de onda. Tenemos que oscilar juntos. Porque si yo oscilo de esta manera y tú oscilas a lo contrario, uno está anulando al otro. No sé si me entienden lo que quiero decir. Necesitamos, hermanos, andar en el mismo andar estoiqueo, en el mismo ritmo, como una marcha militar. Entonces, para vivir en el día a día, la luz común es suficiente, pero para realizar la obra de Dios con poder, con intensidad, necesitamos tener el mismo foco. Necesitamos alinear los focos de luces y andar paralelamente en la misma longitud de onda y también estar en resonancia, andando en la misma frecuencia y en el mismo ciclo. Ustedes no saben lo que esto puede hacer cuando nos fortalecemos unos a otros. Nuestra fuerza se multiplica, es mucho mayor. Ustedes creen que usted quizás no entienda lo que es resonancia. Solamente quien entiende un poco de física sabe lo que es resonancia. Por ejemplo, tú empujas, la madre empuja una hamaca. Tú empujas, esperas que vuelva el asiento a su punto máximo, ¿no es cierto? Cuando comienza a volver, le da un empujón de nuevo, ¿no es cierto? Si tú das el empujón cuando la silla vuelve, tú vas a intensificar el ciclo, ¿no es cierto? La intensidad, pero si tú empujas antes que la silla llegue a su punto máximo, tú vas a frenar. Entonces tienes que ejercer la fuerza en el momento cierto. Si ejerces la fuerza en el momento correcto, vas a entrar en fase. Eso es lo que llamamos de resonancia. Entra en fase con la frecuencia del ciclo de movimiento de la silla y va empujando en el momento correcto. Ese péndulo va a ser cada vez más intenso hasta girar 360 grados.
No haga eso, por favor. Entonces, mire el poder de la resonancia. Es la misma fuerza que empuja, pero puede multiplicar mucho la fuerza si lo hace en fase. Voy a mostrarles un video ahora. Ustedes saben que el viento sopla con una cierta frecuencia a veces. Y ese viento que sopla con cierta frecuencia no necesita ser el viento de un huracán, pero un viento que sopla con cierta frecuencia. Hubo un puente en los Estados Unidos que se llama Puente de Tacoma. Se cayó por medio de un viento determinado que sopló lateralmente en ese puente y provocó ese movimiento pendular. Es la misma cosa que la madre empuja a la silla con su hijo, dando empujón en el momento correcto, y el puente cayó. Crea, si usted quiere, que con esa fuerza de resonancia, todo el mundo trabajando en fase es capaz de derribar un puente. Voy a pasar ahora el video del puente sobre el río Tacoma. Miren el auto encima del puente. Ustedes no creen lo que el viento es capaz de hacer eso. Y el viento no era de un huracán. Ahí vemos el puente derribándose, colapsando. En esta última visita, ahora con los hermanos en agosto, nosotros vamos a visitar. Ellos rehicieron este puente, 2 puentes paralelos. Claro, reforzaron al puente. Yo quiero mostrarles, hermanos, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia edificada. Nosotros vamos a derribar cualquier obstáculo al Evangelio de Dios cuando nosotros entramos en fase, cuando nosotros entramos en el mismo foco, en la obra de Dios. Él hará grandes cosas entre nosotros. Usando estos versículos que leí, primero a los Corintios 3, versículo 5, yo les quiero mostrar que el foco de los corintios estaba en los hombres, porque los corintios eran aquel pueblo que tenía en sus plazas llamadas de ágoras un lugar para manifestaciones filosóficas, de discursos, de presentaciones de pensamientos filosóficos. Entonces ellos son muy dados a la práctica de eso. Entienden eso como la democracia. Cada uno tiene un espacio para hablar lo que quiere y lo que piensa. Entonces ellos están acostumbrados a oír todos los días a la sociedad de la aristocracia de Atenas. No se ocupaba con otras cosas, sino que todos los días iban a las plazas
para oír filosofías y pensamientos diferentes. Quien trabajaba para ellos en ganar dinero eran sus esclavos. Ganaban todo el día oyendo estos discursos en esas plazas. Entonces ellos están acostumbrados a juzgar a una persona, tener preferencia por otra. A mí me gustó ese discurso, a mí no me gustó aquel pensamiento. Entonces eran muy dados a juzgar y elegir lo que les gustaba o no. Aún como elegir acá clubes de fútbol en Brasil. Si acá en esta conferencia discutiéramos de fútbol, no vamos a hacer uno nunca acá, ¿no es cierto? Palmeirense, gremista como Esdras, Colorado como Miguel, palmeirense como Andrés. Pero hermanos, no sé si usted percibe, nosotros, el hombre natural, tenemos una tendencia de enfocarnos en hombres. Tenemos una tendencia. Ah, no, te dice yo no. Yo te pregunto, ¿cómo tú aprendiste a alguien decirte sobre Hebreos 11? Hebreos 11 para ti siempre fue un libro sobre los héroes de la fe. ¿Tú no aprendiste así? Los héroes de la fe. Entonces tú estás enfocándote en hombres, en héroes. Y ese foco invariablemente va a engendrar ¿qué? Celos, contiendas, preferencias o no. Es por eso que Pablo dice en el capítulo 3, en el inicio, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Niños en Cristo quedan allí juzgando, a mí me gusta aquel, no me gusta aquel que el otro, yo soy del equipo, del partido de aquel, yo soy palmeirense, corintiano, gremista. Hermanos, en la iglesia no debe ser así. Esto es infantilidad. Os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, cuando tú focas en de esa manera la situación, genera celos y contienda. Y nunca seremos uno así. Nunca vamos a tener fuerza suficiente para ejecutar ese ministerio del nuevo pacto. No sois carnales y andáis como hombres. No podemos andar más según el hombre. Vamos a andar según Dios. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo. No sois carnales. Ustedes eligen hombres, ¿tienen preferencia por los hombres o no? ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Ellos son servidores por medio de los cuales habéis creído. Y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Lo que importa no es lo que cada uno hizo, lo que importa es lo que resultó en la obra. El crecimiento es lo que importa. De manera que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios. No es exaltar, obtener preferencia sobre el que planta, sobre el que riega. Tienes que tener preferencia por Dios, porque Dios es el que da el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino que cada uno recibirá su recompensa
conforme a su labor. Por un lado, hermanos, somos siervos del Señor. Estamos acá predicando el Evangelio. Puedo orar por usted, llevando esta vida, libros que contienen la economía de Dios, el Evangelio del Reino. Yo estoy plantando y regando, pero quien da el crecimiento es Dios. Entonces ni el que planta ni el que riega, ellos son uno, pero cada uno va a recibir su galardón. Tú que predicas el Evangelio, que haces colportaje dinámico, que estás envuelto con Avanza Joven, que estás envuelto en el CEAPE, que estás ayudando a muchas personas, cada uno recibirá su galardón. Pero ningún siervo de Dios tiene que trabajar para tener un partido, para empujar personas hacia sí, tener un club de fans. No estamos para eso, hermanos. Si tú haces eso, ya tienes el galardón. Dios no te dará el galardón en aquel día, porque nosotros tenemos que tener el foco en el resultado de la obra de Dios. Porque de Dios somos colaboradores. Nosotros somos cooperadores de Dios, pero la labranza de Dios y el edificio de Dios sois vosotros. El resultado de la obra de Dios en ustedes es lo que importa, es lo que vale la pena mi esfuerzo, mi labor. No es mi fama, no es mi reconocimiento, no es el elogio que recibo. ¿Vale alguna cosa? Es la obra de Dios siendo realizada efectivamente. Ese es nuestro foco. Debe ser nuestro foco. Hermanos, ¿entendieron o no? Así, hermanos, si mi foco es realizar la obra de Dios, que la obra de Dios sea efectivamente realizada, yo estoy contento. No importa si el Señor me usó a fulano o ciclano. Así no habrá celos. Yo no me voy con aquel. Si Dios lo usa a aquel, yo no voy a concordar. No, porque mi foco no está en la persona. Mi foco está en la realización efectiva de la obra de Dios. Aleluya. Entonces, ¿cómo vamos a perfeccionar nuestra unidad acá en adelante? No enfocarnos en los hombres, enfocarnos en la obra de Dios que se realice efectivamente. ¿Por qué yo digo eso? ¿Por qué hablo de estos términos? Porque todo el mundo habla sobre trabajar para la obra de Dios. Yo vivo para servir al Señor, hago la obra de Dios. Pero ¿cómo lo hace? Si efectivamente tú estás realizando la obra de Dios o no. Entonces yo no digo solamente que la obra de Dios es mi foco, sino si la obra de Dios verdaderamente está siendo hecha. Es por eso que Pablo, en el versículo 10, según la gracia de Dios que me fue dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hermanos, Pablo esse único edificador, ele lançou firme fundamento. Él puso un firme fundamento. Es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento. Ese fundamento Pablo lanzó. Pero ya que nuestro foco no está en las personas, está en la obra de Dios, entonces yo necesito ver cómo otro edifica.
¿Estamos Não é só entendiendo? dizer que eu estou edificando No a es obra de decir que Deus, estoy edificando mas la obra você de tem que saber Dios, como sino que edifica. tienes que saber cómo edificas. Se a sua, Si, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, sobre este fundamento alguno edifica madera, oro, plata o feno, piedras barro. preciosas, o madera, heno o hojarasca. a nossa obra, Nuestra irmãos, a nossa obra, obra, hermanos, nuestra a obra obra, dos apóstolos, la dos obra de verdadeiros los apóstoles, de los que se verdaderos preocupam com a apóstoles, realização verdadeira que se da obra de preocupan Deus, con la verdadera realización de la obra de Dios, tem que ter natureza, tiene que tener naturaleza de oro, natureza naturaleza de Dios. não é a sua própria No es natureza, su propia caída, naturaleza caída, porque a sua porque própria su natureza propia representa naturaleza apenas madeira, representa apenas a natureza madera. do homem caído. La naturaleza del hombre caído es ouro que madera, temos que usar. pero es oro que tenemos que usar, la naturaleza Veja se divina. você está edificando, Entonces se a mire natureza cómo da sua estás obra está edificando, si correta. la naturaleza de tu obra es la Não, deixa eu correcta. fazer, deixa que eu Ah, faço. no, deja Eu que quero yo ver haga. a natureza. Qual é a Yo quiero ver natureza da tua obra? la Irmãos, não é tua naturaleza de tu habilidade, obra, no es tu habilidad, não é sua capacidade, no es tu não é sua capacidad, técnica, no es su mas, técnica, irmãos, é com a sino natureza es con de la Deus. naturaleza de Dios. Ouro, prata. Que é prata? Oro, Prata, irmãos, plata. ¿Qué es la é plata? a humanidade La plata es la humanidad perfecta que Jesus, que do Jesús, que Cristo, Cristo, Cristo que del trouxe a redenção Cristo para nós. redimido que trajo la redención a A prata nosotros. representa a redenção. La plata representa Deus la nos redención, redimiu que por Dios meio da- nos de redimió Cristo. por medio de E Cristo, Deus, o quê? y Ele Dios nos deu nos dio una humanidade humanidad perfeita, perfecta, contendo as virtudes conteniendo las humanas virtudes humanas elevadas elevadas por los atributos atributos divinos. divinos. Nós temos a nossa Nosotros tenemos a nossa disposição a nuestra disposición esa humanidad perfecta para edificar en ese edificio de Dios. No use su hombre natural, no use as suas sus virtudes naturais. virtudes naturales. A sua justiça Su é justicia trapo de imundícia. es un trapo de inmundicia. E também Y también eu uso o quê? Pedras preciosas. yo también uso piedras Eu preciosas. conto com a obra Yo de cuento transformação con la do obra de Espírito. transformación del Eu não Espíritu. faço meramente Yo no hago meramente uma mudança un exterior, cambio exterior, mas o que nós sino contamos da que verdadeira obra de Deus, contamos irmãos, é a como transformação verdadera obra de Dios metabólica la interior de cada um dos transformación santos. metabólica interior de Deus está cada uno nos de los santos. transformando. Dios nos está Se a transformando. obra Si que la alguém obra edifica que cada é uno edifica es ela tem verdadera, a obra ella tiene transformadora la do obra Espírito. transformadora del Irmãos, durante Espíritu. esses anos todos Hermanos, debaixo do ministério do todos irmão estos Dom, años bajo el nós ministerio del confessamos que hermano nós Don, somos confesamos recebemos essa obra que hemos transformadora do Espírito. recibido la obra transformadora Porque del era alguém Espíritu, que foi fiel porque ao era Senhor, alguien que fue fiel al construiu com Señor, ouro, construyó prata con e oro, pedras plata preciosas. y piedras E preciosas. assim deve Y ser a así nossa debe obra. ser nuestra Nós obra. precisamos também Necesitamos también atentar, atender, construir a natureza da construir nossa con obra, la naturaleza de oro, natureza de la Deus naturaleza de Dios divina. divina. E nós, né, Y nosotros edificamos com a edificamos con la humanidad plata, perfecta con la de humanidad Cristo. perfecta E de nós Cristo. edificamos com Y pedras también preciosas. edificamos con Nós las estamos piedras sendo preciosas, transformados siendo transformados de homens pecadores, nós de estamos hombres sendo pecadores santificados e, siendo por fim, santificados y glorificados. finalmente Esse é o glorificados. trabalho verdadeiro. Este es el Mas se trabajo você verdadero. edificar com madeira, Pero si feno e edificas palha, con madera, heno o pode hojarasca, produzir muito volume. puede Olha só producir o que eu mucho fiz, volumen. também tem tanto Oh, volume. mire Você cuánto sabe que hice. madeira, feno e Pero palha madera, heno y hojarasca tem muito mais volume tiene do que mucho ouro, más prata, pedras volumen que preciosas. oro, plata y piedras Mas preciosas. madeira, Pero feno e palha madera, tem heno muito y volume, a hojarasca obra tiene parece mucho grande. volumen, la obra parece grande. Por isso, irmão, não se Por eso no se impressione impresione con obras grandes. A obra La pode obra parecer puede grande, parecer mas é grande, feno. pero es heno. A obra pode La parecer obra grande, puede parecer irmãos, grande, é palha, pero es é hojarasca, madeira. es madera. E a obra de Deus Y la tem obra que de Dios ser tiene que ser resistente à prova de resistente fogo.
a las pruebas del fuego. De tiempo en tiempo, Dios permite que pasemos por prueba de fuego. Y cuando ese fuego pasa por nosotros, Dios quiere ver lo que queda de nuestra obra. Si nuestra obra fue madera, heno y hojarasca, todo será quemado. Ese gran volumen de obra que yo me enorgullecía de tener éxito en la obra de Dios, de un día para otro desapareció. Pero si lo que edifico es oro, plata y piedras preciosas, puede pasar el fuego que quiera, esa obra permanece. Y cuando esa obra permanece, quien edificó esa obra recibirá su galardón. Eso es lo que dice acá. La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Amén. Yo me quiero encajar en eso. ¿Están entendiendo, hermanos? Yo no me quiero preocupar hoy. Nada para mí. ¿No es eso? Ser un hombre de éxito, ser un hombre de fama, un hombre reconocido por todos, exaltado por todos, ganar mucho dinero. No estoy para eso. Pero mi meta es ganar el galardón en aquel día. Hoy nada para mí. Pero en aquel día quiero mi galardón. Yo siempre digo eso. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Pero él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hermanos, esta es la diferencia. Para algunos que creen que la salvación se pierde, hermanos, la salvación es eterna, no se pierde. Pero hay algunas personas, ¿cuál es la diferencia? Aquel entonces que se dedicó al Señor y aquel que después de salvo no quiero saber más nada y vivió una vida disoluta. Es justamente esta. Si alguien continuó viviendo según la voluntad del Señor, siendo fiel al ministerio del nuevo pacto, ese alguien edificó con oro, plata y piedras preciosas, él recibirá el galardón. Pero si ese alguien no edificó adecuadamente y su obra se quema, él no va a participar del milenio. Él va a perder la era del reino. Él va a ser uno que aquellos dirá: Señor, Señor, nosotros no predicamos el Evangelio en tu nombre, no expulsamos demonios en tu nombre, no hicimos obras de caridad en tu nombre. Y el Señor va a decir del otro lado de la puerta, el Señor dirá: en realidad no te conozco. Ese conozco significa nunca te aprobé. Hermanos, ¿entienden? Yo no quiero ser sorprendido en aquel día, creyendo que voy a entrar al reino, pero la puerta se me cierra en la cara. Y el Señor dice: no te conozco, hermanos. Por eso, hoy, yo quiero ser ese que edifica con oro, plata y piedras preciosas. Pero ese mismo será salvo, porque la salvación no se pierde, sino pasará como por fuego. Eso significa por 1000 años. Y después de los 1000 años, Él estará listo también para participar del nuevo cielo y de la nueva tierra y la nueva Jerusalén, que todos participaremos, solo que los vencedores anticipadamente anticiparon esa condición en el milenio. Aleluya. ¿Cuál es su elección? Tú eliges. Este asunto, hermano, de hacer la obra de Dios adecuadamente es tan serio que estos versículos 16 y 17, cuando lo leí, nunca le di tanta importancia, pero ahora me llamó la atención. ¿No sabéis que sois
templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. La iglesia en que nosotros estamos trabajando, nosotros estamos sirviendo para producir la obra de Dios en los santos, en los hermanos, en la iglesia. Y esa iglesia es el templo de Dios. Si yo hoy uso la obra de Dios como trampolín de mi éxito, de mi fama, como trampolín para ganar dinero, hermanos, eso es una vergüenza. Yo estaré destruyendo el templo de Dios. Y acá dice que Dios lo destruirá. Por eso, hermanos, nadie use la obra del Señor, la iglesia del Señor, como trampolín para ganar fama, poder, autoridad, dinero. Hermanos, eso es vergonzoso, porque Dios lo destruirá. Esto es muy serio, muy serio. Somos solo siervos, hermanos, humildes, que hicimos solamente aquello que teníamos que hacer. Y ahí depende que el Señor juzgue si fue o no fiel. ¿Entendimos, hermanos? Este debe ser nuestro foco. Imaginemos si todos acá tenemos el foco no en comparar personas, no en preferir personas. Imaginen, como Pablo dice en el capítulo 4, en el versículo 6. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Este no es nuestro objetivo de hacer las cosas. Estamos entendiendo de acá en adelante, hermanos, todos nosotros estamos solo preocupados en que la obra de Dios sea hecha adecuadamente. Es eso lo que traerá el Señor de vuelta. Vamos entonces a colinear nuestras ondas. Vamos a entrar en resonancia. Vamos a trabajar todos en ciclo y vamos a hacer una iglesia fuerte que puede atravesar cualquier dificultad, rompiendo las puertas del Hades cuando se opone al avance del Evangelio, porque nosotros tenemos un solo foco. Todos nosotros estamos a favor de la realización efectiva de la obra de Dios. La obra de Dios está siendo realizada por nosotros. Pero al mismo tiempo que nosotros no nos enfocamos en personas, no preferimos a las personas. No preferimos uno en detrimento de otro. Entonces queda una democracia. No, tampoco es así. Por eso que Pablo, en el capítulo 4 de 1 Corintios, él define, aunque no nos enfocamos en las personas para no haber esas comparaciones, esas preferencias, no obstante, en la obra del Señor hay liderazgo. ¿Entienden, hermanos? En la obra del Señor tiene liderazgo. La obra del Señor es como el ejército de comando. Por eso Pablo nos dice que en el capítulo 4, 14, no os escribo estas cosas para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo hablo que mi foco no son los hombres,
todos los hombres son iguales. Yo me enfoco solo en la obra de Dios, pero no. Hasta en razón de la obra de Dios, yo necesito ver que existe un liderazgo, una línea de autoridad, ¿no es cierto? Si yo no entiendo eso y no entiendo que Pablo fue el enviado de Dios a los Corintios, yo debo oír la palabra de Pablo como venida de Dios, como de hecho es la palabra de Dios, como los tesalonicenses dijeron esto. Yo voy a tener bendición. Entonces, hermanos, gracias a Dios, muchos hermanos entre nosotros están entendiendo que la palabra profética no viene de hombres. La palabra profética entre nosotros vino de Dios. Y esa palabra que oímos vino por un cierto canal. Y ese canal, hermanos, es importante que lo reconozcamos, que sepamos, pero no para exaltarle a ese hombre que es canal, sino para que la obra de Dios sea hecha. Aleluya. Si los corintios no reconocían que Pablo era un apóstol enviado de Dios, hermanos, la obra entre los corintios no tenía cómo avanzar. Pablo estaba vuelto para la obra de Dios. Hasta por causa de eso, Pablo necesitaba dejar claro que él era apóstol para la iglesia en Corinto. Tanto es que vamos a entrar en 2 Corintios. Y 2 Corintios era para tratar un asunto que Pablo no pudo tratar cabalmente en 1 Corintios, porque allí en 1 Corintios había un grupo que le gustaba mucho de la manera de Apolo, de su elocuencia, de su manera de presentar las cosas de una manera poderosa, y Pablo no. Él, entre los corintios, él entró en debilidad, en temor y temblor. Él no se presentó allí como un hombre fuerte, rubio, alto, que impresiona a las personas con un discurso contundente. No, Pablo no fue así. Yo no entré entre ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría. Yo resolví nada saber, sino a Jesucristo y a este crucificado. Me propuse no predicar otra cosa, no sé, la locura de la cruz. Esa era la manera de Pablo, diferente. Entonces los corintios comenzaron a tener preferencias. Yo prefiero a Apolos. Yo prefiero Pablo. No es una cuestión de preferencia, es una cuestión de ver quién es la persona que Dios designó para cuidar la iglesia en Corinto. Pablo era ese canal. Pablo era ese enviado. Hermano, Jesucristo, cuando vino a la tierra, los judíos no creyeron que Él era el Mesías, que Él era el Cristo, que había de venir al mundo a salvar al pueblo de Israel. Jesús varias veces intentó decirles: yo soy el enviado de Dios. Yo no vine para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad de aquel que me envió. Ahí de repente quería hacer la obra de Dios. Señor Jesús. Antes de entrar en eso, ya lo estoy haciendo anticipadamente. Yo les voy a mostrar lo siguiente. Pablo, si ustedes me permiten, me voy a sacar el saco. Así puedo transpirar menos, Señor Jesús. Si se conecta el aire, puedo perder la voz. Yo espero, hermanos, que nosotros
elijamos el camino de Pablo, el camino de los Não apóstoles. buscar o caminho de No fama, buscar el camino de la caminho de fama, el facilidades, camino de facilidades, el camino caminho porta ampla, de la caminho puerta amplo, ancha, del camino espaçoso, ancho não. y espacioso. Vamos andar No, pelo caminho vamos a estreito, andar por el camino a porta estrecho, estreita, por la caminho puerta estrecha, apertado. el camino apretado. Paulo, Pablo, antes de entrar na questão antes de entrar en la cuestión ele ser o pai que de gerou él ser el Padre que Evangelio engendró por el aos Evangelio a los Corintios Corintios en Cristo Jesús, dá uma olhada aqui no versículo capítulo 4, miremos el capítulo versículo 4, 8. versículo 8. Já estáis fartos, Ya estáis já saciados, estáis ricos, ya estáis ricos, chegastes a si, reinar noso- em nós. si nosotros Sí, reináis. Tomara Y ojalá reinasseis, reinaseis, para que nosotros reinássemos reinásemos también juntamente con vosotros. No sé si ustedes Porque a mí me entendieron parece estas palabras, porque a mí me parece que que Dios nos puso a nosotros, nos ha como si exhibido a los fuésemos apóstoles como condenados a morte, apostreros, como a condenados, a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculos al mundo, a los ángeles y a los hombres. Você não vai entender Tú no vas a entender realmente estas palabras se não perceber si no que Paulo percibes estava que usando uma Pablo ilustração. estaba usando una situación de la ilustración de la situación de la Naquela época. época, En aquella época era a época do Império era Romano. época del Imperio Había Romano. alguns Había anfiteatros, algunos anfiteatros, havia arenas había arenas e com arquibancadas y grandes. con Nós fomos para Éfeso, escaleras, nós visitamos, está intacto tribunas, o anfiteatro de Éfeso. un anfiteatro de Éfeso. E o palco era um lugar para Y la apresentação tribuna de espetáculos. Y el palco era ¿Qué el tipo lugar de para la espectáculos? presentación de espectáculos. ¿Qué Son- tipo de espectáculos? Os romanos tinham Los os seus romanos condenados, tenían sus condenados, alguns condenados à morte. algunos Em condenados vez a de muerte. executar os condenados, Y en lugar de pegavam esses ejecutarlos condenados a mais ellos, fortes lo tomaban a para esos más jogarem fuertes frente às feras. para tirarlos para ver cómo ellos se en la defienden. arena E con las isso fieras proporcionava para um ver cómo espetáculo se para o defienden. povo. Y eso propiciaba Mas un quem sentava espectáculo nas al pueblo. tribunas? Pero quien sentaba en las Quem sentava tribunas, Nos quien lugares se de sentaba honra en los eram lugares os de reis, honra eran los eram os reyes nobres. y eran los nobles. Então, Entonces Paulo Pablo estava estaba que vocês ilustrando que já ustedes reinam, vocês ya estão reinan, fartos, vocês são ustedes ya están ricos, Los ricos, saciados, y los ricos, os nobres, os los reis, nobles, los sentam reyes, na plateia, se sientan nos en la lugares tribuna, melhores, na tribuna, para en los assistir o mejores espetáculo. lugares para mirar Y el nós espectáculo. Y somos os nosotros condenados a somos los morte. condenados a Só muerte. merecemos Solo defender a merecemos nossa vida defender lutando nuestra contra as vida feras. luchando contra E las vocês fieras. assistem lá Y do alto, ustedes asisten aplaudem desde allá, quando gostam de lo um, alto, aplaudiendo cuando les gusta vaiam alguno quando não gostam de outro. o cuando no gustan de otro, Vocês vão me entender, lo não sei se vocês desprecian. estão No sé si ustedes me entienden. Os apóstolos de Los Deus apóstoles de Dios são como aqueles que son estão fazendo como teatro. aquellos que están en el Eles estão teatro. se afadigando, Ellos se eles están estão se fatigando, trabalhando trabajando em prol do en evangelho de pro Deus, del realizando Evangelio de essa obra Dios, de realizando la obra de Mas Dios. há alguns Pero hay que algunos ficam ali que se quedan ahí só olhando e solo criticando. mirando y criticando. Vocês entendem? ¿Ustedes entienden? Quando eles trabalham bem, Cuando ellos trabajan bien. bom, gostei disso. El pulgar para arriba Quando me eles fazem gustó. alguma Pero besteira, cuando hace algo aos olhos equivocado aí espalha rumor para a los tudo quanto é ojos lado. de ellos desparraman Entonces, todo nos que estamos eso al frente negativamente. Y del trabajo, nosotros, como estamos al frente de ese trabajo, Para somos apresentar como espetáculos. un espectáculo para E ellos. muitos Y muchos estão na plateia. están en la platea, en las tribunas, solo Por isso asistiendo, Paulo solo fala assim, mirando. nós somos loucos por causa Nosotros de Cristo, somos e vós locos sábios em Cristo por causa de Jesus. Cristo y ustedes Nós somos fracos e sabios. vocês fortes. Nosotros débiles y ustedes Vós fuertes. nobres, vocês estão assentados Vosotros nos melhores lugares, honorables, nas mas tribunas, nosotros despreciados. assistindo. Ustedes Mas están en nós, las os tribunas simples, mirando, só pero merecemos nosotros ficar lutando ali com despreciables. feras. Solo nos Até a tenemos que presente luchar hora, contra las fieras. sofremos fome Hasta e esta sede, hora e padecemos nudez, hambre, e somos tenemos sed, estamos desnudos, somos e não abofeteados temos y no morada tenemos morada fija. Ando de canto para outro, irmãos, De un lugar como para nómades, otro como não tem nómades. lugar de No descanso tenemos da lugar sua de própria descanso de su propia casa. casa. E
y muchos aún asistiendo como espectáculo y juzgando eso, juzgando aquello. Es muy liviano hacer eso, ¿no es cierto? Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, hasta para el sustento propio, haciendo la obra de Dios muchas veces. Los corintios no se preocupaban con el sustento de Pablo. Cuando Pablo fue a Corinto, tuvo que hacer tiendas para poder sobrevivir. Nadie se preocupó con los trabajadores del Señor. Y nos fatigamos, padecemos hambre, nos fatigamos con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Cuando alguien nos injuria, cuando alguien nos habla mal de nosotros, aún somos obligados a bendecirles. Si no, ¿cómo nos van a juzgar? Tú no eres un hombre de Dios, ¿cómo puedes devolverle con la misma moneda? Tú tienes que aguantar eso. Cuando es injuriado, aún tienes que bendecir. Cuando perseguidos, tienes que soportar. Tú eres un hombre de Dios, tienes que soportar. Nos difaman. Cuando alguien te calumnia, tú aún tienes que tomar la iniciativa para buscar la conciliación. Estos son los siervos de Dios, son los apóstoles de Cristo. Hasta ahora hemos llegado a ser considerados la escoria, el desecho de todos. Esto muestra, hermanos, que los que quieren servir al Señor tienen que tener esta disposición. ¿Quién quiere tener esta disposición? Estamos alistando un ejército definido, determinado. No busca beneficio propio. Este ejército no busca ventaja personal acá en la tierra. Ellos solo quieren agradar al Señor. Aleluya. Es un ejército que quiere hacer la voluntad del Señor. ¿Quién quiere alistarse? Dígame. Yo tengo muchas cosas para hablar, pero voy a ir hacia el final. En un viaje, ya conté varias veces, en un viaje para una conferencia en Río de Janeiro, los hermanos de Varginha son los hermanos que saben servir a los siervos del Señor. Ellos tomaron la mejor van, fueron hasta San Pablo para buscarnos en San Pablo, sin antes comer en el Chifú juntos, en el restaurante a la noche, para alegrarnos todos juntos. Y al día siguiente, temprano, partimos para la conferencia en Río de Janeiro. En el camino a Río, tuvimos muy buena comunión con los hermanos. Ustedes no saben, hermanos, que estos momentos informales, de tomar café juntos, de almorzar juntos, de viajar juntos, ustedes no saben cuántas cosas ricas salen de esas comuniones. Tuvimos mucha buena comunión en el camino. En la tercera parte del viaje, yo me quedé teniendo comunión con el Señor. Yo comencé a hacer algunas preguntas que hacía hace algún tiempo. Le dije al Señor, ya que tomamos la posición de estar en la base correcta de la iglesia y que nosotros de hecho representamos todos los hijos de Dios, no estamos divididos con nadie, y mediante esta base correcta, el Señor está dispensándonos sus revelaciones. Y esas revelaciones, últimamente, no sé si han percibido, son inéditas. Nadie habló muchas cosas que estamos hoy
recibiendo del Señor. Y yo fui pensando, Señor Jesús, si el Señor nos dio todo eso y no merecemos, no nos consideramos dignos de recibir tamaña revelación. Yo siempre digo al Señor después de una conferencia internacional, al menos estas últimas dos, después que termina la conferencia, digo, Señor, ¿cuánta consideración tienes por nosotros? Yo 2 veces hablé así, en la penúltima y en la última conferencia, las 2 últimas. El Señor tiene mucha consideración por nosotros, revelando nuestras cosas maravillosas, porque el Señor nos quiere usar. Y 2 o 3 semanas atrás, un grupo de pastores reconocen nuestra palabra, reconocen nuestros libros al hermano Don, vienen a buscarnos en San Pablo. Ellos nos dijeron que ellos tienen claridad de que la palabra del Señor está acá entre nosotros, que la palabra para todo el pueblo de Dios está saliendo de nuestro medio. Ellos aman nuestros libros. Uno de ellos dijo que aquel libro, Los peligros del lado bueno de la vida del alma, cambió su ministerio, cambió su vida, su servicio. Y él prácticamente pidiendo, en las palabras de él, pidiendo que nosotros seamos los mentores de ellos. Ahí vino una preocupación. Señor, nosotros nos estamos esforzando a mejorar la vida de la iglesia. Estamos esforzándonos a tener entusiasmo por nuestra causa. ¿Estás entusiasmado por la causa? ¿Tienes una causa? Si no tienes, necesita tener una causa. El ministerio del nuevo pacto tiene que ser tu causa. Tienes que tener una causa para vivir, que nos motive. Entonces, hermanos, queremos esta causa, restauramos nuestro entusiasmo, mejoramos nuestros servicios. Gracias al Señor, los servicios de la iglesia, en la obra del Señor, en las conferencias, todo cambió. Pero aún hay mucho para mejorar, pero estamos en el camino, gracias al Señor. Y hubo mucha inclusión, muchos de las generaciones jóvenes fueron incluidos. Muchos hermanos y hermanas están siendo incluidos. El Congreso de las Mujeres también envolvió a las hermanas, alistando a las hermanas en el ejército de Dios. Hermanos, estamos muy contentos con lo que el Señor está haciendo entre nosotros. Y en la última conferencia nos hemos propuesto en crecer al menos 20% por año. Y estamos esforzándonos para eso. Queremos crecer más que eso. Que el Señor nos dé la gracia. Vamos a devolver al Señor mucho más frutos para Él. Su iglesia está en eso. Tú estás en ese trabajo, tienes esa meta, tienes ese objetivo. Vamos a trabajar bien la vida de la iglesia. Vamos a producir vencedores colectivos. Y vamos a ¿qué? Incluir más personas. Y vamos a preparar la tierra para recibir los hijos de Dios, predicando el Evangelio, levantando iglesia. En la ciudad que no tienen, los barrios que no hay vida de la iglesia, queremos trabajar para eso. No vamos a descansar. No obstante, por mayor crecimiento que tengamos en términos de números, aún somos insuficientes para influenciar todo el mundo cristiano o toda la tierra. Aún somos
pequeños en Então, número. no caminho para o Rio de Entonces, en Janeiro, el eu perguntei camino ao Senhor, a Río de Janeiro, le pregunté al Señor, será que o Senhor vai Señor, fazer ¿será uma que obra poderosa vas a hacer entre una nós? obra De poderosa repente, entre nosotros? Nosotros que Nosotros que somos somos algunas decenas de millares que viven la vida de la iglesia en toda la tierra, vamos a ser un día un grupo de millones de miembros. ¿Será que lo seremos? Porque si no, no alcanzaremos lo que debemos alcanzar. Entonces el Señor en este viaje me dijo, no, ustedes no van a ser un movimiento de masa. Ustedes no serán un movimiento de masa. Ahí el Señor me llevó para aquellos 2 versículos de Mateo 20, en la parábola de los trabajadores de la última hora. ¿Cuál es el último versículo? Vamos a leer. Mateo capítulo 20. Mateus 20, versículo 16. Assim, Versículo 16. Los últimos serán primeros y los primeros serán los últimos, porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Muchos son llamados. Todos aquellos que creyeron en el Señor son llamados para recibir la salvación eterna. Todos los que creen en Jesús fueron llamados, pero pocos los escogidos. ¿Escogidos para qué? Escogidos para entrar en el reino, escogidos para reinar. Pero ¿por qué son pocos los escogidos? Ahí es lo que queremos ver. Mateo 22, la misma cosa en la parábola de las bodas. En aquel que no estaba vestido de bodas. Versículo 14 dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Están entendiendo? Ahí el Señor me llevó para Mateo capítulo 7. Versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Acá tenemos la idea de perdición eterna, pero este contexto no es de perdición eterna, sino de entrar al reino, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Muchos llamados, pero pocos son los que entran por la puerta estrecha y hallan la vida. El versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermano, la diferencia entre los llamados y escogidos es que los escogidos entrarán en el reino, porque ellos hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esa es la diferencia. ¿Quieres ser parte del primer grupo o del segundo grupo? ¿Quieres entrar en el reino? Muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, no hemos profetizado en tu nombre. Acá prueba que no son incrédulos, sino se trata de los llamados que no fueron escogidos. Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, aquellos que no hacen la voluntad del Señor, que no eligen la puerta estrecha y por el camino angosto, no entrarán en el reino y no serán aprobados por Dios en lo que hacen.
No digan un día que usted nunca oyó sobre esto. Hoy estoy hablando sobre eso. Lucas capítulo 13. La elección está delante de ti. Y hoy en esta conferencia hay dos puertas delante de ti. Una puerta es ancha y la puerta otra es estrecha. ¿Cuál será su elección? La puerta que elijas, vas a andar por el camino de la puerta que elegiste. Si eliges una puerta ancha, va a tener un camino espacioso, confortable para la vida del alma. Continúa viviendo para usted, no preocuparse con la voluntad de Dios ni negarse. Pero si eliges la puerta estrecha, vas a andar por el camino angosto. Vas a andar por el camino que Pablo anduvo. ¿Estás dispuesto o no? Algunos nunca supieron, solo por la lectura mía de esta mañana, que fue Pablo apedreado casi muerto. Nunca supieron que Pablo sufrió tanto por el Evangelio, porque eso es porque escogieron la puerta estrecha. Tú escogerías, claro. No te digo que vas a ser apedreado, no te asustes. Una vez cuidando de un preso en una ciudad cerca de Bauru, Pirajuí, uno de esos que estaba ayudando, él me dijo, yo reconozco que tú eres un verdadero apóstol del Señor. Yo tuve un sueño esta noche, como dice Hebreos 11, su futuro es ser cerrado al medio. Solo faltó hablar, Señor, saca esa boca aparte. No necesitas tener miedo, no vas a ser apedreado, pero debes estar dispuesto a andar por el camino estrecho, por el camino apretado. ¿Estás dispuesto a no buscar para su propio interés? No buscar su propio beneficio. Fama, dinero. ¿Estás dispuesto a trabajar callado por el Señor? Cuando eres injuriado, tienes que buscar reconciliación. ¿Estás dispuesto? Entonces en aquel día el reino será tuyo. Vale la pena, hermanos. Vale la pena. Aleluya. Ustedes van a ver lo que es tener el reino. Muchos van a ir para las tinieblas exteriores y lloro y crujir de dientes. ¿Saben por qué? Porque dirán en aquel día, si yo supiera que era así, yo pagaría todo el precio, pero ya es tarde. Ya será tarde. Yo afirmo a ustedes que vale mucho la pena. Si no, Abraham no optaría, Isaac y Jacob tampoco optarían, Pablo no optaría por ese camino, Pedro no optaría, Enoc no optaría. Hermano, vale la pena. Eu não li ainda, né? Lucas 13 ali, não? Yo no leí todavía Lucas 13. Vamos a leer versículo 23. Y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Eso es en el futuro, muchos procurarán, porque ya es tarde. ¿Ustedes se acuerdan de las 10 vírgenes? 5 insensatas y 5 prudentes. Todas tenían aceite, pero las prudentes tenían aceite también en las vasijas, que significa en su alma, saturada, transformada, llena del Espíritu. Pero las necias no prepararon aceite en sus vasijas. Y a la medianoche hubo un clamor. El novio llegó. Las prudentes entonces pudieron entrar por la puerta.
y las necias, y ahora no tenemos aceite. Présteme un poco de tu aceite. Las prudentes dijeron, no, no podemos, porque nos faltará. Ve a buscar en los que venden. Ellos fueron a comprar y cuando volvieron, dieron contra la puerta cerrada. Hermanos, no sea esas vírgenes necias. Ustedes se van a dar con la puerta del reino cerrada. Cuando el dueño de casa, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera, empecé a llamar diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Respondiendo dirá, no sé de dónde sois. ¿Ya pensó cuando él diga eso? Entonces comenzaré a decir, delante de ti hemos comido, bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros hacedores de maldad. Allí será el lloro y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Muchos vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Aleluya. Brasil está en occidente. Acá también tenemos el sur. Estamos en el hemisferio sur. Fuimos incluidos. Algunos de nosotros tomarán parte de la mesa en el reino de Dios. Esperemos que seamos nosotros. Ustedes que están escuchando este mensaje tienen la obligación de esforzarse y andar por este camino. Aleluya. Y aquí que los postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Y yo me acordé. Mateo 5, 6 y 7. Jesús, él dijo, estableciendo un padrón elevado del reino de los cielos, ¿no es cierto? Entonces, Mateo 5, 6 y 7 hablan de la realidad del reino de los cielos. Si nosotros queremos un día participar del reino, necesitamos hoy buscar vivir ya en la vida de la iglesia el padrón del reino de los cielos como nuestra realidad. Señor Jesús, nosotros no podemos predicar una cosa y vivir otra. Las personas van a decir, ustedes están con la base correcta, la palabra profética sale medio de ustedes, pero ese vivir de la realidad de la vida de la iglesia no alcanza ese padrón. Será una vergüenza para nosotros. La vida de la iglesia tiene que tener el padrón del reino de los cielos, que vive la realidad del reino de los cielos. Por lo menos vamos a buscar alcanzar ese padrón viviendo en el Espíritu. ¿Amén o no? Mateo 13 habla de la apariencia del reino de los cielos. La apariencia incluye todos los cristianos, toda la cristiandad, todo lo que tiene apariencia de cristiano, incluyéndonos a nosotros. Lo que vive en la realidad del reino de los cielos también están incluidos en la apariencia del reino de los cielos. Es un conjunto más grande. Y dentro de la apariencia de los que están en el reino de los cielos, apenas un grupo pequeño de personas que viven la realidad del reino de los cielos. Y queremos ser esos. Y esos que viven la realidad del reino de los cielos, hermanos, ellos serán elegidos, escogidos para entrar en la manifestación del reino en el milenio. Y nosotros seremos invitados a reinar con Cristo por 1000 años en la parte celestial.
Aleluya. Ya con un cuerpo de resurrección, no de esta tierra, limitado por el tiempo y por el espacio, ya estaremos en la gloria con Él. Aleluya. Vale la pena, vale la pena. Por eso, hermanos, estas palabras están viniendo a nosotros en estos 2 días para decirles a ustedes dónde ustedes se sitúan. Y Dios les entregó a ustedes un ministerio, sea fiel a Él. Y tú ahora tienes un foco cierto. Ese foco en no buscar la fama para ti, no buscar las cosas de comodidad para ti, sino buscar el camino del Señor para hacer la voluntad de Él, viviendo la realidad del reino de los cielos. Aleluya. Y ahí fui para Hebreos 11. Hebreos capítulo 11, versículo 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Aleluya. ¿Sabe lo que estaba buscando? Estaba buscando características de alguien que fue escogido y que Dios lo llevará al reino. Yo quiero ser uno de esos. Entonces Enoc anduvo con Dios, agradó tanto a Dios que Dios lo tomó para sí. Él fue el primer hombre que no vio la muerte. Elías sería otro. Pero él fue el primero. Entonces Enoc anduvo con Dios y agradó a Él. Aleluya. Y él obtuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por lo tanto, hermanos, ¿quieres ser un escogido? ¿Quieres participar del reino de los cielos en su manifestación? ¿Quieres reinar con Cristo? Entonces, hoy tienes que vivir una vida de agradar a Dios. Aleluya. Pero todo cristiano quiere agradarlo. Pero yo voy a hablar al contrario. Agradar a Dios significa no agradarte a ti mismo. Ahí ya complica. No busque un camino fácil para ti. No busque el camino fácil de agradarte a ti mismo. Busque agradar a Dios. Aleluya. Pablo no buscó agradarse a sí mismo. Solo buscó agradar a Dios. Yo quiero agradar a Dios. Aleluya. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. ¿Cómo se agradará a Dios? Viviendo por la fe. Por la fe. Tú tienes acceso a las cosas invisibles. Por la fe en la palabra de Dios, tú tienes la realización, la concretización de todas las promesas de Dios. Por la fe en la palabra profética, la iglesia va para adelante, es bendecida con señales que te siguen a tu obra. Todo por la fe, hermano. No vivimos por lo que vemos, vivimos por la fe. Ejercitamos la fe, ejercitamos el Espíritu. De esta manera vamos a agradar a Dios. No solo eso, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Quien está en la apariencia del reino de los cielos cree que Dios existe. ¿No es cierto? Toda la cristiandad cree que Dios existe. Pero la segunda parte es el problema. Y que es galardonador de los que le buscan. Aleluya. Entonces no busco agradar solamente a Dios. Busco también tomar la iniciativa en buscar a Dios. Si tú eres eso que agradas a Dios, que vives por la fe y busca a Dios, hermanos, muy probablemente tú estarás en la mesa con Abraham, Isaac y Jacob. Yendo para el capítulo 12 de Hebreos, versículo 23.
dos primogênitos arrolados nos céus. Nós somos uma igreja a la dos congregación de los primogênitos. primogénitos. Isso é a igreja dos Nosotros vencedores. somos la Irmãos, iglesia de los nós vencedores. queremos Queremos ser vendem esos que no o se direito de venden, primogenitura no por venden uma el sopa de derecho de lentilha, primogenitura como por un Esaú plato vendeu, de por lenteja, pouco de como folga Esaú nessa lo vida vendió, aqui, con un né? poco de conforto relaj, da vida da alma. con un poco A de gente confort de vende esta o vida del direito de alma. primogenitura? ¿Vendemos Não. el derecho de primogenitura? Nós não No. vendemos o Nosotros nosso no direito de vendemos nuestro primogenitura. derecho de Eu quero primogenitura. reinar com Yo Cristo. quiero reinar con Cristo. Pago o preço Pago que el for. precio que sea. Eu Yo quiero o meu direito mi de derecho de primogenitura. primogenitura. Nós Nosotros somos poucos. somos Mas, pocos. irmãos, Pero hermanos, Dios é conosco. es con nosotros. Ele Él conosco. coopera Como con diz Marcos nosotros. 16, Como ali dice ontem, Marcos 19 e 20. 16, Deus, 19 y de um 20, lado, Dios fez por un lado Jesus assentar-se hizo à sua a direita, Jesús com todo levantarse, poder e autoridade, sentarse a su mas, derecha ao con mesmo todo tempo, poder y Ele autoridad, está em nós. pero al Coopera mismo tiempo conosco está quando con nós nosotros cooperando fazemos a vontade cuando do hacemos Senhor. la voluntad E del não só Señor. coopera conosco, No solo coopera mas con Ele nosotros, confirma sino a sua confirma palavra su palabra com sinais con que señales nos seguem. que nos siguen. Então, se eu abrisse aqui Aleluya. para alguns irmãos darem testemunho Si yo de todo esse abriera tempo da para dar comportagem algunos de orar testimonios por você, de os todo este milagres e tiempo de hacer milagres que comportaje, de aconteceram, orar por las irmãos, vai personas, dar todos uma los reunião milagros inteira, talvez, que de sucedieron, ótimos quizás sea testemunhos, una reunión onde, entera de de fato, óptimos os testimonios. sinais estão De hecho, nos las seguindo. señales nos están siguiendo. Aleluya. Então, Deus, Entonces de um Dios, lado, por un lado, não somos no no melhor, somos los mejores. mas por outro lado, Pero por otro lado, Dios nos está dando ferramentas, herramientas, instrumentos instrumentos que son poderosos. O Senhor acabou El de nos dar, no Señor, final do ano passado, al final del año 3 pasado, nos dio carretas, 3 expolibro. expolibros. Vocês não sabem como Ustedes esse no primeiro saben expolibro cómo ese do primer Sudeste expolibro del Sudeste fez tanto trabalho hizo maravilhoso tanto trabajo a partir de maravilloso Campinas. a partir de Campinas. Em Campinas fez um trabalho Campinas maravilhoso aqui na região. hizo un trabajo maravilloso en la Foi para región. Campos do Fue Jordão, Campo de 45 Jordán dias, 45 irmãos, días, deixou muita gente dejando boquiaberta. muchas personas boca Señor de abiertas. fato Y el dio un Señor de testimonio hecho lá. dio un testimonio allá. Muitas pessoas Muchas nos personas conheceram. nos E conocieron. em Taubaté, todas as autoridades municipais, Todas las autoridades e as municipales autoridades da polícia y militar las abraçaram autoridades essa causa. militares tomaron esta causa. Taubaté era terra de Monteiro Lobato. Muitas crianças Muchos visitaram niños o visitaron el expolibro. Irmãos, Hermanos, hoje hoy Expolibro está el expolibro num está presídio en una em cárcel Taubaté, ganhando ganando familiares de los presos. De lá, De allá vai se deslocar para cá. va a venir para e acá daqui y de vai acá para Sertãozinho. vas para De Sertãozinho. Sertãozinho, Y para vai para Sertãozinho Minas Gerais. va para Minas Gerais. Minas Gerais, Minas Gerais, Minas Gerais vai para o Minas Espírito Gerais Santo. va para Espíritu Do Santo Espírito y de Santo vai para o Espíritu Rio de Santo Janeiro. para Río de Janeiro Aí volta para cá de novo. y vuelve para acá de Irmãos, nuevo. tem Hermanos, feito grandes coisas. grandes cosas E o expolibro están siendo do Sul hechas. Y el expolibro está del finalmente sur pronto. está finalmente É listo. o melhor expolibro. El mais mejor bonito. expolibro, el más bonito. Foi para Chapecó, Fue para Chapecó, fez tudo que tinha que fazer. se hizo Agora todo vai lo que começar tenía que oficialmente hacerse, em ahora Chapecó. va a empezar oficialmente en Chapecó. Aleluya. Nós cremos que Nosotros vai fazer creemos sucesso que va a ser estrondoso un éxito para divulgação estruendoso para da la palavra do divulgación de la palabra del O Señor. expolibro El do expolibro norte, en el nordeste, nordeste, sudoeste, centroeste, centro-oeste, não está rodando ainda. no está porque todavía o expolibro está dando rodando muito trabalho na porque reforma. se está Mas, todavía de qualquer forma, reformando, está em andamento e pero logo, está en logo proceso vai estar pronto y para próximamente ya estará listo para salir. Aleluya. E a parceria entre Y expolibro la com unión com os entre colportores dinâmicos, expolibro y irmãos, colportores os dinámicos, dinâmicos estão causando uma revolução los colportores nesse país. dinámicos están produciendo una Eu creio que revolución também en este vários país. outros países da América Yo do Sul. creo que en otros países también de Varginha, América del por Sur, exemplo, os irmãos de Varginha los fizeram hermanos de cálculo Varginha hicieron un que eles são cálculo apenas 150 pessoas que ellos son que vivem a solamente vida da igreja, 150 que e viven a la vida de cidade la tem iglesia 150.000 y habitantes. la ciudad tiene Eles fizeram 150.000 cálculo, habitantes. Se cada um dos 150 Si cada uno de los 150
orasen por 3 personas por día, en un año, ellos habrán orado por 164.000 personas, más que la población de la ciudad. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que está siendo posible, haciendo temblar a nuestra sociedad. No piense que son pequeños en tu ciudad. Si hacen así, vamos a alcanzar mucho de la sociedad. Aleluya. El Señor hizo esta sociedad entre colportores dinámicos y expolibro. Está transformándose en una fórmula explosiva. Muchos están conociendo la palabra del Señor. Y los CEPEP continúan formando colportores, líderes, hermanos que cuidarán de las iglesias, ¿no es cierto? La editora continúa produciendo libros, cada 2 meses un libro nuevo. Las cooperativas también tienen como girar. Y los colportores dinámicos tienen esa demanda grande de libros. Gracias al Señor. Somos pequeños, pero nos está haciendo alcanzar mucha gente. Voy a terminar con este versículo. Lucas 12, ¿es eso, no? Lucas 12. Queria que vocês todos lessem comigo. Quiero que todos ustedes lean conmigo. Lucas 12, versículo... vou ter que ler desde o versículo 29. Desde el versículo Vou ler 29. 29, aí quando chega a 32 vamos ler juntos. Y al llegar al 32 leemos juntos. Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber. No se preocupen con qué beberán, qué comerán. No se preocupen por la crisis. Tú no vas a morir de hambre. Dios te sustentará, porque tú eres uno de los sustentáculos de este ministerio. Porque los gentiles buscan estas cosas, pero todas estas cosas, vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Nosotros somos pequeños, somos un pueblo poco numeroso, porque somos aquellos que entraron por la puerta estrecha. Escogimos la puerta estrecha, andamos en el camino angosto. No somos muchos que andan por esa puerta, pero miren el versículo 32. Leemos juntos. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Aleluya. De nuevo. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor.